Un accidente de tránsito es una de esas emergencias que todos hemos imaginado, ¿no? Y la mayoría confía en que, al llegar a un hospital, un sistema de protocolos, de experiencia, se va a activar para salvar una vida. Pero, ¿qué sucede cuando ese sistema parece fallar en sus puntos más básicos? Y más aún, ¿qué pasa cuando la tecnología te muestra con absoluta claridad un peligro mortal, pero las decisiones que se toman parecen ir, en la dirección totalmente contraria? Es una contradicción que está justo en el centro del caso que vamos a analizar. Hoy nos vamos a sumergir en un caso muy complejo, de presunta mala praxis en un hospital público de San Juan, en Argentina. Es la historia del señor X, un hombre de 30 años que tras un accidente de moto, entra en el sistema de salud y fallece menos de 24 horas después. Y para entender qué pasó, tenemos un expediente judicial muy completo. Sí, tenemos el informe policial del accidente, la autopsia, los registros médicos del Hospital Rawson, también los partes del servicio de ambulancias y, creo que lo más importante, una pericia de control muy detallada del Dr. Ramírez Ross. Exacto. Y nuestra misión aquí es usar estos documentos para reconstruir esa cronología. No solo para ver qué pasó, sino para entender el por qué. Vamos a contrastar cada decisión con lo que dicen los protocolos internacionales de atención de trauma. Es un ejercicio para entender dónde se rompió la cadena de cuidados que debió haber protegido a este paciente. Totalmente. Bueno, arranquemos por el principio. La noche del 8 de julio de 2024, el señor XX tiene este accidente de moto. Es un caso de atropello y fuga. Una camioneta lo choca y se da la fuga. Lo traslada una ambulancia al Hospital Rawson. Y aquí ya hay un primer punto que llama la atención en el expediente. Sí. La familia describe que la atención en esa ambulancia fue, y cipo, mínima. Y ese detalle, que podría parecer menor, es fundamental. La atención prehospitalaria, lo que se conoce como la hora de oro después de un trauma, puede definir todo el pronóstico. Claro, no es solo llevar a alguien de un lugar a otro. Para nada. Es la primera etapa del tratamiento. La estabilización inicial es crucial, así que una atención descrita como mínima, ya es una primera bandera amarilla. Llega a la guardia del hospital a las 11:17 de la noche. El diagnóstico de ingreso es politraumatismo, que es el término estándar para alguien con múltiples lesiones. Ajá. Lo que consta en los registros y en los testimonios es que el paciente se quejaba de un dolor de pecho terrible. Le costaba mucho respirar. Los médicos de la guardia sospechan de lesiones internas y deciden que necesita un estudio clave. Una tomografía computarizada. En un trauma de tórax es el estudio de elección. Es la herramienta que te permite ver con precisión qué está pasando adentro. Si hay órganos dañados, si hay sangrado. Exacto. Es el mapa que guía todas las decisiones que vienen después. Pero acá surge el primer gran obstáculo. Un obstáculo del sistema. El tomógrafo del Hospital Rawson, que es el principal centro de trauma de la provincia, no funciona. Uf, qué complicado. Y esto obliga a organizar un traslado a otro hospital, el Marcial Quiroga, solo para poder hacer el estudio. Detengámonos un momento en esto. Parece un detalle técnico, pero en una emergencia así, el tiempo es todo. Y la estabilidad del paciente. Claro. Mover a una persona con un posible sangrado interno, subirla, bajarla de una ambulancia, trasladarla por la ciudad. Cada paso implica un riesgo. Es una falla de infraestructura que introduce un peligro desde el minuto 1. Antes siquiera de tener un diagnóstico claro. Exactamente. Bueno, el paciente es llevado al otro hospital, le hacen la tomografía y lo regresan al Hospital Rawson. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente desconcertante. Los resultados de ese estudio, que están detallados en la pericia, no son ambiguos para nada. Son la pieza central de todo el caso. Analicemos lo que encontraron, porque es muy elocuente. Primero, detectan un hemotórax en el lado izquierdo. En palabras sencillas, es una acumulación de sangre en el espacio que rodea al pulmón. O sea, una hemorragia activa dentro del tórax. Significa eso y solo eso. Hay una hemorragia activa. Y además de la sangre, el informe menciona un neumotórax mínimo. Es decir, también había una pequeña fuga de aire del pulmón. Correcto. Ya tenemos sangre y aire donde no deberían estar. Y la lista sigue. Así es, el informe describe imágenes en vidrio esmerilado, que es un término radiológico que sugiere que el tejido pulmonar está lesionado, posiblemente por aspirar fluidos durante el impacto. Qué fuerte.
Y por si fuera poco, se observan signos de sangrado en el mediastino, que es el espacio central del pecho, donde están el corazón y los grandes vasos sanguíneos. A ver si entiendo bien el cuadro completo. Tenemos sangrado activo alrededor del pulmón, el pulmón mismo con una fuga de aire y lesionado, y además hay indicios de más sangrado en la zona del corazón. Es un escenario abrumador. Abrumador y sobre todo urgente. Y aquí es donde la historia se vuelve incomprensible desde la lógica médica. Para un especialista en trauma, esta combinación de hallazgos es como ver múltiples alarmas rojas parpadeando en el tablero de un avión. No es una señal amarilla de precaución, es una sirena de emergencia inminente. Claro. La pregunta no es qué significaban los hallazgos, que era clarísimo, sino cómo fue posible interpretarlos de otra manera. Porque lo que pasa a continuación desafía toda lógica. Con esos resultados en mano, en la madrugada del 9 de julio, el señor XX es dado de alta. Lo mandan a su casa. Increíble. La única indicación que consta en el expediente es una receta de diclofenac, un analgésico común. Es una decisión que, según la pericia del doctor Ramírez Ross, va en contra de toda la Lex Artis, o sea, del estándar de cuidado médico aceptado. Tienes evidencia tomográfica de múltiples lesiones torácicas activas, potencialmente mortales, y la respuesta es enviar al paciente a su casa con un antiinflamatorio. Es una desviación radical. Totalmente. Desde el punto de vista de los protocolos, es una locura. Y el testimonio de la familia, que está citado en la causa, es desgarrador. Cuentan que el señor XX apenas podía caminar al salir del hospital, que lo hacía apoyado en su esposa, y que nadie les dio una explicación clara sobre la gravedad de su estado. Solo le entregaron la receta y le dijeron que se fuera a casa. Eso toca otro punto legal y ético fundamental: el consentimiento informado. Está protegido por la Ley 26.529 de Derechos del Paciente. La persona y su familia tienen derecho a recibir información completa, clara, suficiente sobre su diagnóstico, los riesgos. ¿Y las alternativas de tratamiento? Exacto. Si los testimonios son correctos, aquí hubo una falla grave también en la comunicación. No se puede tomar una decisión informada si no se tiene la información. Y como era de esperar, una vez en su casa, la situación se precipita. Claro. La condición del señor XX empeora drásticamente. El dolor de pecho se vuelve insoportable, la dificultad para respirar aumenta y empieza a tener vómitos. La familia, desesperada, llama de nuevo al servicio de emergencias. Llega una segunda ambulancia al domicilio. El personal le toma los signos vitales, ven que tiene la presión baja y le administran suero con medicamentos para las náuseas y el dolor. Y es en este punto donde la pericia del Dr. Ramírez Ross señala la segunda decisión crítica de esta historia. Pero a ver, un equipo de ambulancia llega a una casa, ve a un paciente con dolor y náuseas. ¿No es lo normal tratar esos síntomas? Me cuesta entender por qué no lo llevaron de vuelta al hospital de inmediato, sabiendo que venía de un accidente tan grave. Y esa es la clave del asunto. En un caso aislado, sí, uno trata los síntomas. Pero aquí el contexto lo es todo. Este no era un paciente con una simple indigestión. Era una víctima de politraumatismo. Exacto. De hacía menos de 12 horas y con un diagnóstico documentado de hemorragia interna. Su historial no era un dato secundario, era la información más importante que tenían. Ignorar ese contexto es como apagar la alarma de incendios porque el ruido es molesto. Entiendo. El cuadro que presentaba, con la presión baja, el dolor agudo, era una indicación clarísima de que el sangrado interno estaba empeorando y que necesitaba ser hospitalizado de urgencia. Pero no lo trasladan. Horas más tarde, ocurre el desenlace. El señor XX sufre convulsiones y pierde el conocimiento. La familia vuelve a llamar por tercera vez a una ambulancia. Una tercera vez. Cuando el equipo llega, el paciente ya está en paro cardiorrespiratorio. Intentaron reanimarlo ahí mismo, en su casa, pero ya era demasiado tarde. Lo declararon muerto en el lugar. Ya la autopsia es la confirmación trágica de toda esta secuencia. La causa de muerte oficial, según el informe forense, fue un shock cardiogénico e hipovolémico por una hemorragia interna masiva. En otras palabras, murió desangrado por dentro. Las lesiones que le causaron la muerte eran las mismas que ya se veían con total claridad en la tomografía de horas antes. Es una cadena de hechos terrible. Para entender la magnitud de las fallas que describe la pericia, tenemos que hablar de ese concepto que mencionaste, la Lex Artis, el estándar de cuidado. Claro. La Lex Artis no es una opinión.
Es el conjunto de prácticas médicas aceptadas basadas en evidencia que se espera de un profesional competente en circunstancias similares. Para la atención de un trauma grave, el estándar de oro a nivel mundial es un protocolo llamado ATLS. ATLS, que significa Soporte Vital Avanzado en Trauma. ¿Y qué dice ese protocolo? ¿Es muy complejo? En su concepción, es brillante por su simplicidad. Organiza la atención en una secuencia lógica de prioridades para no pasar nada por alto. A, vía aérea; B, respiración; C, circulación. Bueno, y sigue. La pericia del Dr. Ramírez Ross es muy metódica, al analizar precisamente dónde se rompió este protocolo en el caso del señor XX. Desglosemos eso. Empecemos por la B de breathing, la respiración. En esta fase, el objetivo es identificar y tratar cualquier cosa que impida que el paciente respire bien. Los hallazgos de la tomografía, el hemotórax, la sangre, y el neumotórax, el aire. Son problemas directos de la fase B. Directos. Y el protocolo ATLS es inflexible en esto. Ante esos hallazgos, la conducta es hospitalización inmediata, monitoreo estricto y casi con seguridad la colocación de un tubo de drenaje en el tórax. El alta médica no fue un error de juicio menor, fue una desviación total de este paso fundamental. Entiendo. Y luego está la fase C de circulación. Aquí es donde se maneja el shock. Es decir, cuando el cuerpo no tiene suficiente flujo sanguíneo, generalmente por una hemorragia. Cuando la segunda ambulancia encontró al señor XX en su casa, con la presión baja y deteriorándose, él ya estaba entrando en un shock hipovolémico. Ajá. La acción que indica el protocolo, sin lugar a dudas, es la rehospitalización urgente, para reponer líquidos de forma agresiva y prepararse para controlar la hemorragia. En lugar de eso, se le dio un calmante y se lo dejó en su domicilio para que el shock siguiera progresando. Además de estas rupturas del protocolo, la pericia del Dr. Ramírez Ross pone el foco en otro problema que parece más administrativo, pero que es igual de grave: la documentación. Este es un punto que a menudo se subestima, pero es aterrador. Los registros médicos del hospital, según la pericia, son extremadamente deficientes. En todo el paso del señor XX por la guardia, la única firma identificable es la del médico que firma la receta del diclofenac. Para el alta. Solo una firma. Una sola. No constan los nombres ni las matrículas de los otros profesionales que lo evaluaron o que interpretaron la tomografía. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Primero, viola directamente la Ley Nacional 26529, la Ley de Derechos del Paciente, que dice que la historia clínica debe ser completa y detallada. Pero más allá de lo legal, en la práctica impide la trazabilidad. Es imposible saber quién tomó cada decisión y por qué. Claro, diluye la responsabilidad. Totalmente. Pero no solo la individual. Revela una falla sistémica en la cultura de registro y seguridad del paciente. Si no se documenta, no se puede auditar, no se puede mejorar y no se puede determinar la cadena de responsabilidades. La pericia también menciona una ley local de San Juan, ¿no es así? Sí, y es un punto muy relevante. La conecta con la Ley 823Q de la provincia, que exige que tanto las unidades móviles de emergencia como las guardias cuenten con médicos especialistas en terapia intensiva. Dado el caos de la documentación, es imposible saber si el personal que atendió al señor XX, tanto en el hospital como en la ambulancia, tenía la calificación que la propia ley provincial exige. Con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es la conclusión final de la pericia sobre la causa de la muerte? El doctor Ramírez Ross es muy preciso en sus términos. Su conclusión, citada en el expediente, es que el alta prematura del hospital fue una causa determinante en la muerte del señor X, y que la decisión de la segunda ambulancia de no trasladarlo fue una causa coadyuvante, es decir, que contribuyó de manera decisiva al desenlace fatal. Pero la conclusión más impactante, la que realmente te deja sin aliento, es otra. Es que la muerte se considera, desde el punto de vista médico-legal, como potencialmente evitable. La pericia incluso se atreve a cuantificarlo. Estima que si se hubieran seguido los protocolos estándar de la Lex Artis, la probabilidad de supervivencia del señor X se situaba entre el 60 y el 80%. Ese número es demoledor. Si recapitulamos, tenemos una secuencia trágica.
Un accidente con lesiones internas graves, sí, pero tratables. Señales de alarma inequívocas en un estudio de diagnóstico que fueron, por alguna razón, desestimadas. Una alta médica inexplicable y finalmente una muerte que, según el análisis pericial, muy probablemente pudo haberse evitado. Y es importante entender que esto trasciende el error de una sola persona. El caso expone las grietas de todo un sistema. Un tomógrafo fuera de servicio en un hospital central. Una aparente falta de adherencia a protocolos de emergencia que son el ABC de la medicina de trauma. Y una cultura de documentación tan pobre que bordea el ocultamiento. Es un fracaso en múltiples niveles. No es una sola decisión equivocada, es una cascada de fallas que se van sumando una tras otra. Con un resultado fatal. Y esto nos lleva a una reflexión final, que también surge de la pericia. Hay un principio legal muy antiguo, muy establecido, que dice que una historia clínica incompleta, desordenada o deficiente es en sí misma un indicio grave de negligencia. Jurídicamente, la máxima es lo que no está escrito no se hizo. ¿Y qué nos dice eso en un caso como este? Nos deja con una pregunta muy inquietante. Cuando un sistema de salud ni siquiera se toma el trabajo de documentar rigurosamente sus propias acciones, cuando no deja un rastro claro de quién hizo qué, cuándo y por qué, ¿cómo puede aprender de sus errores? ¿Cómo puede garantizar la seguridad de sus pacientes? El silencio en un registro médico, la ausencia de una firma, la falta de una nota de evolución. A veces, esa ausencia de información es la evidencia más elocuente de todas.